Muy bien, doctora. Hoy vamos a hablar un poquito de hemoglobina y de anemias. Algunos aspectos generales que ya ustedes han revisado ahorita esta semana con Guido es sobre la estructura de la hemoglobina, ¿verdad? Es gracias a su estructura que esta proteína puede cumplir con su función de transporte de oxígeno, ¿verdad? Sabemos que son 4 cadenas, es un tetrámero A2 beta 2 y que cada una de estas cadenas polipeptídicas tiene unido un grupo hemo, ¿verdad? Ese grupo hemo es el que le confiere perdón por el ruido, pero la otra sección está mandando sus tareas. Es lo que le confiere la capacidad de transporte de oxígeno, ¿verdad? Es este grupo hemo al que el oxígeno se va a estar uniendo y que va a permitir que se pueda perfundir adecuadamente todos los. El grupo hemo tiene también una importancia clínica y es que en la síntesis o durante la síntesis del grupo hemo podemos tener algunas deficiencias o alteraciones que nos ocasionan un grupo de enfermedades que se conocen como porfirias, ¿verdad? Entonces, solo en la síntesis del grupo hemo ya hay algunas patologías que podemos tener que no son del tema de hoy, pero que igual tenemos que conocer que aquí puede haber bastantes alteraciones. Y ese hierro al que normalmente se une el grupo hemo es una de las causas por las que las deficiencias de hierro adquieren una importancia clínica en las anemias. También la degradación de este mismo grupo hemo nos ayuda a entender un poquito de la fisiopatología de las anemias hemolíticas específicamente. Cuando tenemos anemias hemolíticas, sabemos que el hematíe, el glóbulo rojo, como ustedes prefieran decirle, se está rompiendo. Y al romperse el eritrocito, libera su contenido de hemoglobina. Esa hemoglobina se va a degradar y al degradarse también se va a degradar el grupo hemo. Cuando se está degradando el grupo hemo, su producto final son las bilirrubinas indirectas. Entonces, en un paciente con hemólisis podríamos encontrar una hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Y qué hallazgo clínico en el examen físico podríamos ver en estos pacientes? Ictericia. La ictericia. Ictericia, exactamente. Exactamente, la ictericia es lo que podríamos tener presente en los pacientes y que es un signo que no es el más común que asociemos a anemia, pero que sí lo tenemos que ir asociando un poquito más a la anemia, ¿verdad? No, siempre pensamos, ictericia, eso es el hígado. No siempre, ¿verdad? Puede ser la degradación del grupo hemo lo que está ocasionando la ictericia y por lo tanto, frente a este motivo de consulta o hallazgo del examen físico, es uno de los que tenemos que considerar como diferencial la anemia hemolítica. La función de la hemoglobina, entonces ya tenemos muy claro que es el transporte de oxígeno. Puede haber ciertos trastornos de la hemoglobina que no permiten que cumpla su función adecuadamente. Pueden haber trastornos en la estructura de la hemoglobina, ¿verdad? En la secuencia, en la estructura primaria sobre todo, en donde podemos tener alguna alteración en la secuencia de aminoácidos que lleva a que la hemoglobina no se pueda unir adecuadamente al oxígeno y deforme el eritrocito, como en las talasemias. Podemos tener también algunos aspectos que son completamente fisiológicos, que alteran más que todo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Podemos tener algunas moléculas que van a cambiar también, o fármacos que pueden cambiar también esta afinidad, y que para las que este diagrama resulta muy útil ir conociendo, ¿verdad? ¿Quién? Lisa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo interpretarías tú esta grafiquita? Que el... Déjeme. Dale. Tal vez que cuando cuando las líneas punteadas están más como a la derecha, más abajo, esto significa que ay, Dios mío, que el oxígeno tal vez que está abajo. ¿Ah?
¿Que el oxígeno qué, perdón? Que cuando va a la derecha aumenta la... No, cuando va a la derecha baja la afinidad y cuando va a la izquierda es que aumenta y que baja la temperatura y el dióxido de carbono y sube el pH y cuando está baja la afinidad es porque baja el pH. ¿O no? Exacto. Sí, tenés la idea general. Solo cuidado con izquierda, derecha y arriba, abajo, porque aquí es izquierda, derecha siempre, ¿verdad? No se va ni para arriba ni para abajo. La curva que está bien pintada es la curva normal de disociación de oxígeno, del oxígeno con la hemoglobina. Hay factores que van a modificar esta afinidad, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos factores? Aquí algunos, la temperatura, el CO2, el 2,3-difosfoglicerato o bifosfoglicerato, que es lo mismo, y el pH, ¿verdad? Estas modificaciones en estos factores nos pueden alterar o mover, desplazar esa curva hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué molécula conocen ustedes que tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno? El CO2. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, bueno, sí, el CO2 también, pero hablando ya un poquito de patologías, en este caso el monóxido de carbono o una intoxicación por monóxido de carbono nos va a desplazar la curva porque tiene mayor afinidad por el oxígeno, por la hemoglobina, perdón. ¿Hacia dónde desplaza la curva? Si disminuye la afinidad. ¿Derecha o Hacia izquierda? arriba. A la izquierda. A izquierda. ¿No? A la izquierda. A la izquierda. ¿Aumenta la afinidad por el oxígeno? Disminuye la afinidad. A la derecha. A la derecha. Ajá, a la derecha, exactamente. Esta curva está hablando de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si hay monóxido, la afinidad va a disminuir. Por el oxígeno disminuye. Y como estamos hablando del oxígeno, entonces disminuye la afinidad y desplaza la curva hacia la derecha. ¿Qué otros factores me pueden modificar o disminuir la afinidad por la... Luisa. La temperatura, ¿verdad? Un aumento en la temperatura, un paciente o una persona con fiebre, sabemos que, que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a estar disminuida. Frente a cambios en el CO2 o aumento en el CO2, también va a disminuir la afinidad. Si aumentan las concentraciones de 2,3 BPG, también disminuye la afinidad. Y si disminuye el pH, lo mismo, va a estar disminuyendo también la afinidad. Esta gráfica es muy útil para tratar de entender algunos procesos patológicos. Veamos un ejemplo con el asma. ¿Qué pasa con el CO2 en el asma? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta. Recuerden que hay atrapamiento aéreo. Si hay atrapamiento aéreo porque hay moco, porque la vía está cerrada, entonces aumentan las concentraciones de CO2. Lo mismo que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo. Hay atrapamiento aéreo, hay aumento en el CO2. ¿Qué pasa con el pH? Si aumenta el CO2, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Exactamente. Y si disminuye el pH y aumenta el CO2, ¿hacia dónde se está desplazando la curva? A la derecha. A la derecha. Entonces, este esquema o el análisis de este esquema lo utiliza un poco Guido para algunas preguntas de examen. Entonces, revísenlo bien, vean hacia dónde se desplaza la curva, qué factores pueden modificarlo y traten de ir haciendo un poquito de ese análisis, ¿verdad? En el caso o cuando hablamos, ¿sí? Es que yo no entendí por qué, digamos, la disminución del pH, el aumento de la temperatura, el aumento del dióxido de carbono, ¿por qué va a disminuir la afinidad? Porque nos interesa, es como un mecanismo que tiene el cuerpo para responder a estos cambios. Cuando aumenta el CO2 nos interesa
oxigenar adecuadamente los tejidos. Entonces, si disminuimos la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la hemoglobina cede más fácilmente el oxígeno. Y ceder el oxígeno es sinónimo de oxigenar los tejidos. Entonces, estos cambios lo que hacen es mantener la perfusión adecuada de los órganos al disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ah, ya, Doctora, ya entendí. Gracias. yo solo Ok. tengo duda, solo para ver si me quedó claro. Si la afinidad como que aumenta, va para la izquierda. Y Sí, si la afinidad baja, va para la derecha. Así es, ¿verdad? exactamente. Sí. Ah, bien, gracias. Ujú. Quiero ver algo más de aquí. Ah, bueno, esa modificación en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina frente a cambios de pH es lo que conocemos como efecto Bohr, ¿verdad? Y el efecto Bohr entonces va de la mano también con el CO2, ¿verdad? Porque si nos recordamos de la fórmula que vimos con el pH, en la que la unión de los hidrogeniones con el bicarbonato forman el ácido carbónico, disocian CO2 y agua por medio de la anhidrasa carbónica, entonces entendemos esa relación, que si aumenta el PCO2, aumenta también los hidrogeniones y por lo tanto disminuye el pH, ¿verdad? Entonces este concepto o esa formulita sigue ahí relacionada todavía con la afinidad de la hemoglobina también. ¿Alguna otra duda con este esquemita? Si no, pasamos. Ok. Ya cuando tenemos alguna alteración en la hemoglobina, ¿verdad? Que los niveles van a estar disminuidos por distintas razones, ya es cuando tenemos un proceso patológico o una respuesta patológica que es la anemia. Esta la podemos definir como una disminución en los niveles de hemoglobina, ¿verdad? Pero esa disminución en los niveles o la concentración de hemoglobina tenemos que tomar en consideración que no es la misma para todos, sino que vamos a formar intervalos tomando en cuenta la edad, el sexo, el hábitat y el estado fisiológico. La media, digamos, para adultos puede ser de 12. Y de 12 le vamos a restar 2 desviaciones estándar y le vamos a aumentar 2 desviaciones estándar. Y eso me va a dar un intervalo a mí. Esa media va a variar con la edad. Pacientes pediátricos tenemos un porcentaje, para pacientes adultos tenemos otro valor y así para cada una de las edades. También para el sexo y para el hábitat y para el estado fisiológico. ¿Qué cambios o qué diferencia hay según estos 4 factores? Pamela. Sí, doctora. ¿Por qué tenemos aquí esta aclaración con respecto a la edad, sexo, hábitat y estado fisiológico? ¿Qué diferencias puede haber en la hemoglobina según estos factores? Yo, según lo que entendí en lo que leí, era que creo que cuando es un recién nacido, la hemoglobina creo que es más alta que el de los otros niños y jóvenes. Y conforme se va avanzando con la edad, creo que hay un momento en el que la hemoglobina disminuye, o sea, no tanto, pero sí se tienen niveles más bajos y luego creo que otra vez aumenta como al nivel medio que usted dijo que es de 12. Y también decía en el PDF que cuando una persona vive, bueno, que la concentración de hemoglobina también va a depender de a qué nivel se esté sobre el nivel del mar. Y creo que cuando se está sobre el nivel del mar es más alta. Creo que se le debe de sumar una cantidad. Exactamente. Muy bien, justamente tenemos, ahí mencionamos un poquito de la edad y un poquito del hábitat, ¿verdad? Los pacientes recién nacidos todavía tienen altas concentraciones de hemoglobina fetal, ¿verdad? Entonces las concentraciones totales de hemoglobina tienden a ser un poco más altas. Conforme vamos o conforme los pacientes empiezan a aumentar sus días de vida y se empieza a eliminar un poco de esta hemoglobina, los niveles se van haciendo un poquito más bajos y van cambiando. Para cada tenemos un rango distinto. Entonces yo podría diagnosticar con anemia a un
recién nacido que a un paciente, perdón, con el mismo valor yo podría diagnosticar a un paciente recién nacido con anemia, mientras que a un paciente de 10 años ya no lo diagnostico con anemia y viceversa, ¿verdad? Lo mismo para distintas edades a lo largo de la vida. Ya llega un punto en la adolescencia y adultos que ya el valor ya no cambia, solo cambia con respecto al sexo. Y el hábitat, como muy bien lo mencionó Pamela, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar a la que esté una población, los niveles de hemoglobina pueden ser más altos, ¿verdad? Entonces, las anemias se presentan con valores un poquito más altos que, por ejemplo, un 13 de hemoglobina podría ser una anemia en un paciente que vive en Perú, mientras que aquí en Guatemala un 13 es algo normal, ¿verdad? Perdón, si de repente hago pausas, pero las dos clases tan seguidas me secan la garganta. Estado fisiológico. ¿A alguien se le ocurre qué el estado fisiológico puede modificar los niveles de hemoglobina? ¿Marco? También depende de la absorción en el intestino, si hay algún problema intestinal o algo así. Ok, pero ahí estamos hablando de procesos patológicos. Sí, las alteraciones en la absorción nos pueden ocasionar anemias, pero ahorita solo estamos viendo como lo normal. ¿Qué estado fisiológico, qué estado normal nos puede modificar la hemoglobina? Si se tiene tal vez algo que disminuya la afinidad, ¿no? Por el hierro o algo o por el ácido fólico, creo que decía. Seguimos con la parte de que ya estamos viendo alteraciones, pero ahorita lo normal. Flori. Yo pienso que es por los requerimientos, por ejemplo, las embarazadas necesitan más que la gente normal y así. Embarazo. Ese es un buen ejemplo. Sofi. Sí, también los ciclos menstruales en el caso de las mujeres. La menstruación es el otro factor del estado fisiológico que nos puede modificar los valores normales de hemoglobina. El embarazo. En el embarazo sabemos que el volumen sanguíneo va a aumentar porque al momento del parto vamos a tener pérdidas importantes. Entonces necesitamos aumentar el volumen circulante, aumenta la eritropoiesis, aumenta la hemoglobina y por lo tanto el rango normal para embarazadas es un poquito más alto que en pacientes que no están embarazadas. En pacientes que están menstruando. Durante la menstruación los niveles de hemoglobina pueden ser un poquito más bajos por la hemorragia que hay, pero una vez que pasa la menstruación los niveles deberían de normalizar, ¿verdad? Esto sobre todo cuando por alguna razón le pedimos al paciente un examen y nos llegó el resultado, estaba anémica, hay que preguntarle si no estaba menstruando, ¿verdad? Si el grado de anemia es bajo. Ahora, si fuera un 10, lo más seguro es que no es por la menstruación, ¿verdad? Sino que puede haber algo. Sexo, no sé si ya lo habíamos dicho, pero las mujeres tienen niveles más bajos de hemoglobina que los hombres. Y eso, nada más. Bueno, entonces, ya hablando un poquito de fisiopatología. Siempre es importante revisar la fisiopatología de una enfermedad, porque por medio si nosotros entendemos la fisiopatología, entendemos la sintomatología, entendemos el tratamiento y entendemos qué vamos a pedir para hacer el diagnóstico. Entonces, cada vez que revisemos una nueva enfermedad, hay que revisar cómo se comporta, qué efectos tiene en el cuerpo. En el caso de las anemias, podemos tener 3 mecanismos básicos por los que se puede producir una anemia. Estos son la pérdida de sangre, la disminución en la producción y el aumento en la destrucción. Si tenemos una pérdida, una hemorragia activa, entonces los niveles de eritrocitos disminuyen porque se están perdiendo y por lo tanto la hemoglobina también disminuye. A veces esas pérdidas son evidentes, ¿verdad? Si llega un paciente con un machetazo en el brazo, pues ahí vemos la hemorragia y es evidente de dónde se está produciendo la anemia. Pero no siempre las hemorragias van a ser así tan evidentes, sino que a veces podemos tener una úlcera gástrica, podemos tener alguna patología a nivel de colon o de intestino que esté produciendo hemorragia.
hemorragias cerebrales, cualquier hemorragia que esté producida de forma interna no necesariamente va a ser evidente y la tenemos que ir a buscar. La disminución en la producción, recordemos que la médula ósea es quien se encarga de estar produciendo todas estas células rojas, blancas también, pero ahorita de las rojas estamos hablando. Y hay factores que van a estimular esta producción como la eritropoyetina. Entonces, si tenemos disminución en la producción, puede ser por una alteración en la eritropoyetina, una alteración propia de la médula, que disminuye la formación de eritrocitos y disminuye, por tanto, la hemoglobina. Y el otro es el aumento en la destrucción. Si tenemos algún factor de la membrana del eritrocito, de la estructura de la hemoglobina, si tenemos la presencia de anticuerpos, todo esto va a estar ocasionando la destrucción de los eritrocitos y por lo tanto disminuyendo las concentraciones de hemoglobina. Entonces necesitamos establecer cuál de estos tres mecanismos es el más probable que esté produciendo para poder abordarla de forma adecuada. El efecto general que vamos a tener en una anemia es la hipoxia, ¿verdad? Ahí, aunque sea por pérdida de sangre o por destrucción de los eritrocitos o por disminución en la producción, el efecto es el mismo. Vamos a tener hipoxia tisular. Y la hipoxia tisular la tenemos que diferenciar de la hipoxemia. La hipoxemia es únicamente la disminución en las concentraciones parciales de oxígeno. Tener la concentración parcial de oxígeno completamente normal porque mis pulmones están funcionando adecuadamente y por tanto la presión de oxígeno es normal, pero si yo tengo algún problema en el transporte del mismo hacia los tejidos, entonces lo que tengo es una hipoxia. La hipoxia tiene que ver con perfusión y la hipoxemia tiene que ver por concentración de oxígeno. Frente a una hipoxia, entonces vamos a tener una respuesta compensadora. Y la respuesta compensadora es un cambio de metabolismo aerobio, o sea, en presencia de oxígeno, a metabolismo anaerobio. Y el metabolismo anaerobio implica un aumento en la producción de ácido láctico. En bioquímicos lo vamos a ver mucho más a fondo, la parte del metabolismo anaerobio, pero si tenemos aumento en el ácido láctico, pues vamos a tener una acidosis y vamos a tener una disminución en el pH. Y la disminución en el pH, ¿hacia dónde mueve la curva de la hemoglobina? Bárbara. Derecha. Derecha. Exactamente. Al mismo tiempo, se va a empezar también a aumentar la producción de 2,3-BPG o DPG, es lo mismo, lo que también va a desplazar la curva hacia la derecha y por lo tanto el efecto va a ser una disminución en la afinidad por el oxígeno. Y esa disminución en la afinidad por el oxígeno, como les había dicho, lo que hace es que mejora la capacidad de la hemoglobina de ceder el oxígeno a los tejidos. ¿Por qué nos interesa esto? Porque tenemos hipoxia tisular, ¿verdad? Necesitamos compensar, necesitamos perfundir los órganos para mantener las funciones vitales de nuestro paciente. El flujo sanguíneo en algún momento se va a tener que redistribuir, ¿verdad? Si no tratamos la anemia y la anemia se vuelve ya algo crónico, va a empezar a redistribuirse el flujo a los órganos que se priorizan. Y en este caso, ¿qué órganos necesitamos priorizar, Gabriel? Se debe priorizar el cerebro y el corazón. Y todos los ¿El cerebro y qué, perdón? Y el corazón. Y el corazón, exactamente. Esos son los dos órganos que necesitamos priorizar pues para mantener las funciones vitales, ¿verdad? Necesitamos que el corazón esté perfundido adecuadamente para que cumpla con su función de estar bombeando la sangre para llegar a los otros órganos. Y el cerebro, obviamente, para mantener también la vitalidad de las neuronas, sobre todo. Al redistribuir el flujo, entonces, el riñón va a reaccionar a este cambio en la perfusión, ¿verdad? No es que el riñón vaya a estar hipoperfundido y que entonces ya no va a funcionar, sino que el riñón ya de por sí está hiperperfundido, entonces un cambio
mínimo en la perfusión que llega al riñón desencadena la producción de eritropoyetina y esto aumenta la eritropoiesis. Y al aumentar la eritropoiesis tenemos más células rojas que puedan estar transportando el oxígeno. Y finalmente también actúa el corazón aumentando el gasto, ¿verdad? Aumenta la frecuencia cardíaca. Hay vasodilatación para que disminuya la presión y así el flujo sanguíneo pueda darse de una manera un poquito más rápida para lograr esta perfusión a todos los tejidos del cuerpo. Si por ejemplo en una hemorragia activa hay en el que no se logra hacer todo esto y el paciente entra en un shock hipovolémico por la pérdida de sangre. Cuando entendemos entonces esta fisiopatología y los efectos que se están produciendo a nivel sistémico, vamos a poder entender el cuadro clínico que se va a presentar en un paciente, ¿verdad? Y ciertos signos y síntomas nos van a orientar a decir, probablemente aquí este paciente tiene una anemia, ¿verdad? ¿Y qué signos o síntomas leyeron que podía presentar un paciente con anemia? Vayan levantando su mano para que yo les dé la palabra. Porque aquí sí, todos quieren hablar. Lisa. Puede ser falta de aire, también debilidad muscular, fatiga, ojos amarillos y también puede tener como que desmayos y así, presión baja. Ok, Lisa abarcó un montón, entonces a ver si no empiezan a bajar sus manos. Bárbara. Pues casi que todos los dijo Lisa, pero también quería agregar también mareos, si no estoy mal, frecuencia cardíaca rápida, palidez, las uñas quebradizas también. Sofi. ¿Letona? También que, no sé si lo dijo Lisa, pero que la frecuencia cardíaca va a estar acelerada, que no van a poder respirar como a un ritmo normal, van a estar muy cansados, mareados, pálidos. Y si se cortan o algo, pues se puede, o sea, sí se puede observar que no van a coagular de una forma normal. Aquí cuidado con ese último que mencionaste, porque cuando hablamos de coagulación estamos hablando de plaquetas para la coagulación. Entonces ahí no tiene mucho que ver la parte de la anemia, pero todos los otros que mencionaste sí. Michelle. Hipotensión. Hipotensión es otro. Y no sé si también la hipertensión. No. Podría ser. Okay. Luisa. Luisa. Kimberly, Pamela. También puede haber dolor muscular, náuseas y se tiene más hipersensibilidad al frío. Y también hay disminución en la concentración. Ok, eso es importante en pediatría también. La visión también puede verse nublado, una visión nublada. Visión borrosa o nublada. Quiero ver quién más. ¿Lourdes? Sí, tal vez solo para agregar cansancio, disminución, pues como me habían dicho, de la capacidad de concentración y irritabilidad en pacientes pediátricos, insomnio. Cuando se hace la exploración, normalmente al paciente se le ve pálido en piel y mucosas y pues del descenso del hematocrito, pero sí, eso básicamente. Gabriel. También el paciente puede presentar parestesias o acúfenos, que son como que esos pitidos o zumbidos en los oídos. El pitido del oído. Exactamente. Pau. Pues ya casi dijeron todos, pero tal vez uno de la intolerancia al frío, que son más sensibles,
a eso. Ujú. Y Ok. los niños que pueden presentar también como centrina o piel amarilla, un poco. Ujú. ¿Qué dijiste antes de piel amarilla? Cetrina. Cetrina. ¿Qué es cetrina? Quiero ver, ya, Pau ya había hablado, ¿verdad? Sí, aquí. Bueno, sí, todos los que ustedes mencionaron aquí los tenemos resumidos en esta imagen, ¿verdad? La ictericia, aún nada más a nivel abdominal, en anemias hemolíticas podemos tener hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Tanto el hígado como el vaso pueden estar aumentados de tamaño. Y esto es porque al estar habiendo hemólisis, el hígado y el vaso son quienes se encargan de la degradación de estas células, ¿verdad? Entonces pueden aumentar su tamaño tanto el vaso como el hígado y esto es un hallazgo frecuente en los pacientes con anemias hemolíticas. Síncopes o desmayos es otro motivo de consulta bastante frecuente en pacientes, muchas veces en pacientes adolescentes y en ocasiones también en pacientes adultos. Son motivos de que al momento de hacer toda la investigación no se encuentra nada más que una anemia. Angina de pecho, infarto agudo del miocardio, pues ya serían las complicaciones de esa hipoxia o isquemia a nivel de corazón. Y el cambio en la coloración de las heces, normalmente son heces color arcilla por el aumento en la concentración de bilirrubinas en las heces. La intolerancia al frío que mencionaban, o el que siempre el paciente está frío, no es tanto, no suele ser algo que los pacientes refieren, sino que es algo que cuando nosotros hacemos el interrogatorio para aparatos y sistemas, lo podemos, los pacientes lo van a afirmar, ¿verdad? A mí me gusta mucho el interrogatorio para aparatos y sistemas porque me ayuda mucho a ir orientando más mi diagnóstico, ¿verdad? Si, por ejemplo, el paciente, su motivo de consulta es que se ha sentido cansado y que no le dan ganas ni de comer y que se fatiga cuando camina un poquito y siente que le falta el aire, no tiene ganas de nada, etcétera. Con eso yo podría pensar que tal vez es una anemia, ¿verdad? Pero también podría empezar a pensar, bueno, si tiene alguna neoplasia, si tiene algún proceso infeccioso, también podría ser. Entonces ya me voy a ir al interrogatorio por aparatos y sistemas y le voy a decir, miren, no siente como que siempre tiene sus manos frías o como que necesita estar siempre tapado. Sí, doctora, yo siento que no entro en calor, siempre me estoy frotando las manos y no entro en calor, me pongo 2, 3 suéteres y no sentir que ya no tengo frío, por ejemplo. La debilidad muscular también es otro que no necesariamente lo refieren los pacientes, sino que uno le pregunta, mire, alguna dificultad para levantar algún peso o siente que le cuesta levantar lo que normalmente levantan, obviamente no pesa, sino que actividad diaria. Sí, siento que también como que estoy más débil, por ejemplo. Todo esto va dentro del interrogatorio por aparatos y sistemas y nos permite ir probablemente tal vez no va a ser algo infeccioso, sino que va a ser solo una anemia y ya voy a pedir entonces algunos exámenes para confirmar mi diagnóstico. Michelle, tu mano se quedó levantada, ¿tenías alguna duda? No, yo le quería preguntar, otra cosa podría ser cuando los pacientes tienen las encías pálidas. Sí, la palidez la podemos buscar tanto generalizada y de hecho la palidez es un motivo de consulta bastante frecuente. Es que me dijeron que me veo bien pálida. Siempre a donde voy me dicen estás bien pálida, entonces mejor consulté. Conjuntivas pálidas, mano pálida, piel en general, conjuntivas o mucosa oral, la mucosa oral también la podemos encontrar con palidez y son los mismos lugares en donde también puedo encontrar la ictericia, ¿verdad? Entonces, al hacer el examen físico, son estos los lugares con los que mayor frecuencia podemos ir buscando los cambios en la coloración. Hablando de cambio de coloración, la mano es
usar la mano como para comparar la del paciente con la nuestra, siempre y cuando nosotros no estemos anémicos, ¿verdad? Porque si no, no sirve de nada. Vemos nuestra mano y la comparamos con la del paciente. Si la del paciente se ve más pálida, no se ve del mismo color que la nuestra, entonces podemos sospechar, nos puede orientar mucho más al diagnóstico. Esta prueba se utiliza mucho cuando uno está de PS, por ejemplo, y sabemos que el paciente no va a ir a reconsulta o no se va a poder hacer un examen, entonces solo se hace esa prueba y se podría hacer el diagnóstico de anemia. Claro que si sospechamos que la anemia es carencial por deficiencia de hierro, si sospechamos que la causa es otra, entonces ahí sí tendríamos que referir para hacer un poquito más de estudio. Pero esta es una prueba que es bastante, no es certera, pero es bastante útil para orientarnos un poquito mejor al diagnóstico cuando no podemos hacer la hematología, que es el gold standard para el diagnóstico. Entonces, ¿será la anemia un diagnóstico? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién quiere contestar esto? Yo no sé si estoy bien, doctora, pero en varios de los documentos que nos dejó decía que la anemia podía ser una parte de un síntoma de un diagnóstico, pues de un diferente diagnóstico. Entonces la anemia podía ayudar a saber si había diagnósticos afines. Entonces, a lo mejor o sea, sí es parte, es parte de un diagnóstico, pero en sí, yo sí creo que la anemia no es es parte de otro diagnóstico, a eso me refiero. Ujú. Excelente. Sofía, ¿algo que agregar? Sí, cabal que en uno de los textos decía que no es un diagnóstico, sino que era como un conjunto de signos y de síntomas y que había que buscar qué era lo que estaba causando este conjunto de signos y síntomas. Exactamente. Pau, ¿algo más? ¿O solo eso? Pues, ajá, que yo leí que era una condición que se deriva de otras patologías. Ok, una nueva palabra, ok. Lida. Yo leí que era un síndrome, pero no sé. Está bien. Exactamente. Como bien mencionaron, uno de los artículos nos mencionaba que es un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Eso es un síndrome que va a ser producida por un diagnóstico que ya es el que vamos a tratar, ¿verdad? La anemia en sí no la vamos a tratar, no es como que vamos a dar pastillitas de hemoglobina para normalizar los niveles de hemoglobina, no, vamos a tratar lo que está ocasionando esa disminución en la hemoglobina. Para esto, me tengo que recordar de esos 3 mecanismos por los que se puede producir una anemia, ¿verdad? Si es pérdida de sangre, pues bueno, voy a encontrar de dónde está sangrando el paciente, luego voy a parar esa hemorragia y luego voy a ver si, ya sea durante todo este proceso o después, necesito dar una transfusión o si el paciente va a lograr normalizar los niveles de hemoglobina solito. Si es una disminución en la producción, pues yo voy a ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Será que es la médula ósea? Si hay algún síndrome mielodisplásico, alguna aplasia medular. ¿Será que es una enfermedad renal crónica que está ocasionando disminución en los niveles de eritropoyetina y por lo tanto anemia? Si es un aumento en la destrucción, ¿por qué se está destruyendo? ¿Verdad? Tengo que encontrar la causa de la destrucción para tratar esto. Pero la anemia en sí solo es parte de un diagnóstico superior, digamos. ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico, a este diagnóstico superior? Pues básicamente por medio de la investigación clínica, ¿verdad? Voy a empezar a pedir algunos estudios complementarios, algunos exámenes de laboratorio que me van a permitir orientar a mí o encontrar a mí la causa de esta anemia. Algunos exámenes de laboratorio que me pueden servir para encontrar este diagnóstico definitivo son los que aparecen en esta diapositiva. Primero, la hematología. Este es el gold standard para el diagnóstico. Si yo encontré que el paciente tiene la hemoglobina disminuida, tomando en cuenta esos factores de edad, sexo, hábitat y estado fisiológico,
y ya estoy segura de que tiene una anemia, la tengo que describir, ¿verdad? ¿Y cómo la voy a describir? Por medio del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media. Dependiendo del tipo de anemia que yo encuentro, entonces, voy a sospechar de algunas causas. Y de esas causas que sospecho, yo las puedo confirmar por medio de algunos exámenes de laboratorio. Los reticulocitos, Emiliano está. ¿Estuardo? ¿Estuardo sí está? ¿O Estuardo fue el que me dijeron que se le fue la luz, verdad? Mariale. Sí, doctora. ¿Leíste algo de los reticulocitos? ¿De qué son y para qué nos sirve hacer este examen? No sé si me escucha. Ahorita sí te escucho. Sí, perdón, es que se me está ¿Sí? trabando. Sí. Sí, ok. Estos son los glóbulos rojos que todavía se están desarrollando, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ok. Y no sé qué más. Lo que pasa es que sí leí, pero no me acuerdo bien de qué es. Entonces, si le digo algo, me lo estaría inventando. Ok, ¿y alguien sabe para qué tipo de anemia nos podría servir hacer unos niveles de reticulocitos? Hemolítica. Ajá, ¿y por qué? Porque como son, bueno, no sé si estoy muy segura, ¿verdad? Como son glóbulos rojos que no se han desarrollado bien, los podemos medir en cantidad, porque supongo que si se están formando o son nuevos, entonces tendrían que haber menor cantidad si es que hay una anemia o en mayor cantidad. No sé si es así. Más o menos, sí, tenemos ahí una idea. Lisa, dale. Puede ser porque que hay un sangrado. Si hay un sangrado es porque hay una anemia hemolítica. Entonces, para eso se examen o no. No, a ver, la anemia hemolítica no es por sangrado, la anemia hemolítica es por destrucción del eritrocito. Hay algo que está ocasionando que los destruyamos. Puede ser, por ejemplo, una forma anormal del eritrocito, que cuando llega al vaso decimos esto no sirve y lo destruimos. Puede ser que sean esferocitos y no tengan una forma cóncava y también los destruyamos. Puede ver que hay anticuerpos que destruyen los eritrocitos, pero son dos mecanismos distintos, entonces cuidado con eso. Gabriel. Yo solo iba a decir lo mismo, de que como son eritrocitos en producción, o sea, si hay una concentración menor de reticulocitos, significa que hay un error en la producción de glóbulos rojos, o sea, algo está interfiriendo, como usted decía, ya sea con la médula ósea o con la eritropoyetina, que no se están produciendo los suficientes eritrocitos. Ok, entonces ahí hay dos tipos de anemias que yo podría diagnosticar haciendo niveles de reticulocitos. Si yo veo que los reticulocitos están altos, entonces probablemente es porque la producción está aumentada, porque la destrucción está aumentada, ¿verdad? Entonces, si estoy destruyendo y destruyendo y destruyendo, la médula ósea va a decir, necesitamos producir más. Y está produciendo, está aumentando la producción, y está tan aumentada que cuando hacemos el examen encontramos todavía formas circulantes, más formas inmaduras de las que deberían de haber. Entonces, eso nos orienta a que sí está aumentada la producción por una hemólisis. Y por el otro lado, podemos tener disminuida la producción, y en ese caso, como bien lo dijo Gabriel, puede ser porque la médula ósea no está funcionando adecuadamente y la causa de la anemia probablemente va a ir más hacia ese lado. Frote periférico. ¿Para qué nos sirve el frote periférico? Flori. No sé, doctora. ¿No? ¿Pamela? El frotis se hace para ver los distintos tipos de las células sanguíneas, como los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Sí, pero más que todo también la forma para ver si son normales o están anormales. Exacto, eso.
Sí, como estamos hablando de anemia, ¿verdad? Entonces, el frote periférico nos sirve para ver las líneas rojas, para ver los eritrocitos. Tienen forma normal, tienen formas anormales, como esferocitos, como media luna u os. Se están pintando adecuadamente. O están muy pálidos porque hay hipocromía. Todas esas características morfológicas del eritrocito yo las puedo ver en un frote periférico. Perdón, aquí en este grupo fue donde me preguntaron de la policromatofilia, ¿no? ¿Verdad? Fue en el anterior. Sí, fue en el anterior, perdón. Bueno, es para eso el frote periférico. La prueba de Coombs. ¿Alguien leyó algo de prueba de Coombs? ¿Sol? Ay, perdón. Sofía, habías levantado tu mano. Sí, que yo leí que es para ver si hay anticuerpos adheridos a los glóbulos rojos, pero no estoy segura si eso es relevante porque los destruye o porque si están adheridos entonces impide que se una oxígeno. Porque los destruye, por eso es relevante. Para eso nos sirve la prueba de Coombs. La prueba de Coombs, esta que tú mencionaste ahorita, que en donde busco los anticuerpos unidos a la membrana, es la prueba de Coombs directa. Yo puedo hacer también una prueba de Coombs indirecta en la que yo busco en el suero los anticuerpos, ¿verdad? Estoy produciendo anticuerpos, voy a ver en el suero si hay. Quiero verle. Sí, de prueba de Coombs eso. Aptoglobina. Alguien de la aptoglobina. Eliu. Sí, lo que yo encontré sobre esta prueba es que mide la cantidad de aptoglobina que hay en la sangre. Y que... Ajá, ¿y para qué nos sirve esto? Pues yo solo me encontré que eso, pero creo que se usa para diagnosticar si hay anemia hemolótica o otro tipo, si no estoy mal. Hemolítica. Hemolítica, sí, perdón. Marco. Sí, como esta es una proteína que ayuda a que se adhiera la hemoglobina, pues está presente obviamente en glóbulos rojos y ayuda a ver en qué cantidad está presente en los mismos. No sé si estoy bien. La aptoglobina se une a la hemoglobina libre, ¿verdad? Es la que se encarga de que cuando la hemoglobina queda libre, la aptoglobina se une y la transporta para degradarla. ¿Por qué habría hemoglobina libre? Pues porque los eritrocitos se están destruyendo, ¿verdad? Entonces, si hay destrucción de eritrocitos, hay hemoglobina libre, llega la aptoglobina o aumenta la producción de hemoglobina para ir a transportar toda esa hemoglobina y nos orienta entonces al diagnóstico de anemia hemolítica. El hierro, o más bien el perfil de hierro, obviamente me va a servir para cuando yo sospecho de alguna deficiencia de hierro. Aquí es importante el diferenciar los tipos de estudios que lleva el perfil, ¿verdad? Tenemos que puede medir la ferritina, que es la forma en la que el hierro se almacena en el cuerpo. Si tenemos niveles adecuados de ferritina y tenemos una ferremia normal, o sea que los niveles de hierro circulantes o séricos son normales, pues no hay una deficiencia de hierro, ¿verdad? Porque ahí está. El problema podría ser en este caso entonces en la transferrina, que es la proteína que se encarga del transporte de la ferritina y del hierro sérico a los distintos tejidos. Si la alteración está en la transferrina o en la saturación de transferrina, que son las saturaciones de transferrina, lo que ve es la unión del hierro a la transferrina, los espacios ocupados de transferrina que están por el hierro. Si esta es la alteración, de nada me sirve darle al paciente un suplemento de hierro, ¿verdad? Porque
El hierro ahí está, el problema está en el transporte. Entonces, hacer el perfil y analizarlo adecuadamente me va a orientar a mí si necesito o no hacer una, no hacer una transfusión, dar un suplemento de hierro. La eritrosedimentación, este es un examen que lo que ve es el tiempo que se tarda una muestra en sedimentar. ¿Se acuerdan que cuando dejamos ahí una muestra de sangre, esta se va a dividir en el suero y en el paquete globular? El tiempo que se tarda en separarse es lo que mide esta velocidad de sedimentación o eritrosedimentación. Y alteraciones en esta me hablan de algún proceso inflamatorio o crónico que prolonga el tiempo que se lleva la muestra en separarse. Bueno, y estos procesos inflamatorios podrían ser la causa de la anemia. Pruebas renales, hepáticas y tiroideas. ¿Se acuerdan que les había mencionado que en enfermedad renal crónica tenemos disminuida la concentración de eritropoyetina? Entonces, eso nos podría orientar al diagnóstico. Hepáticas, si necesitamos niveles de bilirrubinas, por ejemplo, para ver si la ictericia es de causa hepática o extrahepática, si es una hiperbilirrubinemia indirecta y fuera una anemia hemolítica, también nos ayuda esta prueba. Y las pruebas tiroideas. Okay. ¿Te había sacado, Luisa? No. Por eso me decís que entraste. Yo creo que sí, porque se recuerda que le habló. Es que Había me levantado llamó y que tiene problemas con su micrófono y con su internet, entonces por eso no le puede contestar, solo le va a poder contestar por el chat. Sí. Ok, está bien. Gracias por avisar. Sí, es que sí, Cabal había visto que había levantado su mano y de ahí ya no me contestó, pero entonces probablemente fue por eso. Qué bueno que lograste entrar otra vez, Luisa. Pruebas tiroideas en hipotiroidismo, podemos tener la función de la médula afectada, como más lenta la producción, la eritropoiesis y por lo tanto tener algunos tipos de anemia. La LDH o lactato deshidrogenasa, esta me habla de daño celular o ruptura celular. Dentro de todas las células tenemos lactato deshidrogenasa, entonces la lactato deshidrogenasa no es específica para nada, sino que nos habla que puede haber daño celular, ¿verdad? Ruptura celular. Y en el caso de la anemia, la ruptura de qué célula es la que me interesa, pues de los eritrocitos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo sospecha de que hay una anemia hemolítica, podría pedir una LDH junto con otras pruebas ahí de las que ya mencionamos para confirmar el diagnóstico. Y la homocisteína, la vitamina B12 y los niveles de folato, pues me permiten o me orientan para el diagnóstico de la anemia megaloblástica. Esta tablita nada más. Tengo una duda, perdón. Es que cuando usted explicó lo de eritrosedimentación, dijo que una alteración, digamos, en esta separación de la sangre y el plasma puede indicar, digamos, un problema que podía como algo con la inflamación, que era un proceso como inflamatorio, y este proceso inflamatorio puede causar la anemia, o cómo, es que no entendí eso. Sí, exactamente. Lo que pasa es que la velocidad de eritrosedimentación la utilizamos mucho cuando estamos frente a algún proceso crónico, algún proceso inflamatorio, algún proceso infeccioso. No es específico de nada, pero si hay anemia y yo veo que la velocidad de eritrosedimentación está prolongada, puedo sospechar de algunas patologías autoinmunes o reumatológicas que podrían ser la causa de la anemia. O infecciosas incluso. Ya, gracias. Ok. Bueno, esta tablita nada más es para que nos recordemos que los valores de referencia de la hemoglobina van a ser variables con la edad y para que yo me recuerde de decirles que cuando estamos frente a un paciente pediátrico tenemos que buscar en el Harriet Lane, que ahora sí prometo que no se me va a olvidar subir el Harriet Lane, o por lo menos el link para descargarlo. Y ahí, de ahí basarme para hacer una anemia, ¿verdad? No utilizo los valores de adultos, sino que tengo que irme a buscar los valores específicos según la edad de mi paciente.
Algunos estudios complementarios, ya que confirmé un poquito la anemia y ya hice algunos laboratorios, todavía puedo necesitar de otros estudios, como una biopsia medular o un aspirado medular. Perdón. Para esto es importante que si pueden buscar un videito de nada más ver cómo se toman las biopsias medulares, para que vean por qué no es un examen que hacemos de rutina. Este es un examen que solo vamos a hacer cuando realmente tenemos una alta sospecha de que el daño está a nivel medular, porque es una prueba muy invasiva y una prueba que obviamente se hace con anestesia, pero que igual después de la toma de la biopsia es un poco dolorosa. Entonces, únicamente ya cuando estoy más orientada al diagnóstico, pido una biopsia medular o una aspirada de médula. La tomografía, resonancia magnética, estudios de imagen como radiografías, aunque no son tan invasivas, voy a pedir cuando estoy buscando algo específico. Si, por ejemplo, yo sospecho que la causa de la anemia de mi paciente es un mieloma múltiple, pues entonces le voy a ir a pedir un montón de radiografías de cabeza, fémur, huesos largos, huesos cortos, para ver si encuentro lesiones en sacabocados, que son características de este tipo de cáncer. Si yo sospecho que el paciente tiene una hemorragia intraabdominal, por ejemplo, le podría ir a pedir una tomografía para ver si encuentro esa hemorragia. Una hemorragia cerebral también, la presencia de masas o tumores, también las puedo ver en estos estudios de imagen, pero es cuando yo ya voy afinando cada vez más mi diagnóstico y necesito confirmarlo con alguno de estos estudios. El ultrasonido también me permite tomar las medidas del hígado y el vaso. Entonces, a veces no tenemos, el examen físico no me permite determinar a mí si hay o no hepatomegalia o hepatoesplenomegalia, y por medio del ultrasonido yo podría confirmar esto. El diagnóstico molecular y el diagnóstico genético son todavía parte de un diagnóstico mucho más fino y más raro también, porque me permite, por ejemplo, el diagnóstico molecular ver la actividad de ciertas enzimas o los niveles de las enzimas para ver si es una deficiencia enzimática la causa de alguna anemia hemolítica, por ejemplo. Y el diagnóstico genético, yo podría ir a buscar genéticamente si encuentro alguna alteración en la estructura de la hemoglobina. Beta-talasemia, este diagnóstico lo puedo hacer por medio de diagnóstico genético, pero obviamente no se lo voy a hacer a todos los pacientes, sino que solo cuando mi sospecha es que va más por una beta-talasemia, por ejemplo, entonces le pido el diagnóstico genético. Si no, no le voy a hacer eso a quien se me ocurra. La anemia, ya que la diagnostico, también la puedo clasificar según qué tan alterada está la hemoglobina, como un grado 1, 2, 3 o 4, dependiendo de qué tan baja está. No se utiliza tanto esta clasificación, pero me permite por lo menos ir orientándome a que si es grado 2 o 3, probablemente ya encuentre yo signos de gasto alto, ya requiera una transfusión quizás, mientras que si es grado 1, puedo tomarme todavía un poquito de tiempo para hacer más investigación. Dependiendo de las posibles causas diagnósticas de la anemia, entonces yo puedo clasificar las anemias como carenciales, en el caso de deficiencias de hierro, de zinc, de ácido fólico, de vitamina B12, anemias de procesos crónicos o de inflamación. Para estas anemias, esas las que me refería cuando hacemos el examen de eritrosedimentación, ¿verdad? Y que pueden estar dadas por procesos crónicos como algunos tipos de cáncer, como algunas infecciones, lo mismo con la inflamación, algunas enfermedades reumáticas o autoinmunes. Trastornos de la hemoglobina, pues ahí es cuando tenemos esas alteraciones en la estructura de la hemoglobina, alguna hemoglobinopatía como una alfa-beta-talasemia, células falciformes, trastornos de la membrana como la esferocitosis, que son alteraciones en la membrana propiamente del eritrocito, enzimopatías, aquí son esas pruebas moleculares que les mencionaba y algunas de las enzimas que pueden estar alteradas y que se comportan como anemias hemolíticas son la piruvatoquinasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son enzimas del metabolismo de los carbohidratos. Y las anemias hemolíticas inmunes
Por ejemplo, en incompatibilidades de grupo, en donde es la presencia de anticuerpos la que está ocasionando la ruptura del eritrocito. Bueno. En los diagnósticos diferenciales, hacia dónde me voy a ir a buscar o qué voy a ir a buscar, esto lo podemos ir construyendo o podemos llegar a estos diferenciales por medio de algunos algoritmos que nos permiten como una guía para cómo abordar la anemia. Este esquema es del libro de Eritropatías de la Sociedad Argentina de Hematología, y lo que nos propone este algoritmo es: frente a una anemia, vaya a ver el volumen corpuscular medio. Si este es normal, haga unos niveles de reticulocitos. Y si estos niveles son altos, una hemólisis, o puede ser resultado de un proceso de una hemorragia. Si los reticulocitos en cambio están bajos, entonces vaya a ver el diámetro de su eritrocito, porque eso, dependiendo de cómo esté, puede sospechar de una deficiencia de ácido fólico o hierro en su fase inicial, o algún trastorno crónico como una insuficiencia renal o un síndrome mielodisplásico. Este tipo de algoritmos nos pueden presentar de muchos tipos, ¿verdad? Y nos pueden decir, bueno, hay ictericia, entonces vaya a ser reticulocitos. Hay anemia y es normocítica, normocrómica, entonces vaya a buscar hemorragia. El objetivo es que nosotros vayamos analizando con una hematología nada más las posibles causas para cada una de estos tipos de anemia. Describir entonces la anemia implica ver el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué ve cada uno de estos valores? Cuando hablamos de volumen corpuscular medio, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué característica del eritrocito? ¿Puede repetir su pregunta, doctora, por favor? El volumen corpuscular medio, ¿de qué característica del eritrocito nos habla? Del tamaño, o sea, si es más grande va a tener un mayor volumen. De los glóbulos rojos. Lo que dijo Gabriel es correcto. El volumen corpuscular medio nos permite ver el tamaño del eritrocito o del glóbulo. Si está aumentado, es un eritrocito grande o macrocítico, y entonces la anemia es macrocítica. Si el volumen es menor de lo normal, entonces decimos que es una anemia microcítica. Y cuando describimos la anemia, aparte del tamaño, ¿qué otra cosa tenemos que describir? Algo que vemos con la hemoglobina corpuscular media. ¿Cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito? Ajá, y ¿cómo lo describimos? Por la cantidad de hierro, ¿Según tal qué? vez. No, es hemoglobina, aquí solo hemoglobina. El color. La cantidad de hemoglobina que tiene el eritrocito determina qué tanto se pinta. Si es hipercrómico, si tiene mucho color, o si es hipocrómico, si tiene poco color, o si es normocrómico cuando este valor es normal. Entonces, lo que sí tiene que ver con el hierro, Gabriel, es cuando tenemos una anemia hipocrómica, muchas veces es secundaria a una deficiencia. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ok. El otro, esta línea horizontal que va de anemia hacia la esquina superior derecha, en donde dice más leucopenia y o trombocitopenia, es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. No nos quedemos solo con que si estoy sospechando de anemia solo me voy a ver la hemoglobina. No, la hematología me mira 3 líneas celulares distintas. Las plaquetas, que son las que tienen que ver con la coagulación, los glóbulos blancos o leucocitos, que son las células blancas que se encargan de procesos infecciosos o inflamatorios, y la línea roja, ¿verdad? Que es ahí si estamos hablando de la hemoglobina, eritrocitos, hematocrito, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media. Entonces las 3 líneas celulares las tenemos que evaluar, aunque lo que pensemos es que tiene una anemia, pero hay que ver las 3.
¿Por qué? Porque las 3 líneas celulares se producen en la médula ósea. Entonces, si yo tengo las 3 líneas celulares disminuidas, eso se llama pancitopenia, y yo podría sospechar de algunas patologías médula como un síndrome mieloidista, una insuficiencia medular por una aplasia o alguna anemia megaloblástica también. Bueno, en esta diapositiva lo que me interesa que vean es que el tubito con tapadera morada es el que utilizamos para la hematología. En el Roosevelt estos 3 tubitos son los que uno va a estar ahí todo el tiempo porque está pinchando a todos los pacientes a cada rato. Y cuando a uno le piden una hematología, sabe que va a necesitar un tubito morado. Va a tomar una muestra de sangre venosa, la va a meter al tubo y la va a agitar un poco para que la sangre entre en contacto con las paredes del tubo. Porque en las paredes de este tubo, así como la jeringa de gases que les había dicho que tiene un anticoagulante, pues este también tiene un anticoagulante que no es heparina, sino que es EDTA. Y este va a prevenir que la muestra se coagule y conserva las células rojas. Si no tuviera este anticoagulante, la muestra se coagula y no podemos ver nada. De hecho, cuando llevamos un tubo y no lo movimos, muchas veces se coagula y cuando vamos a buscar el resultado de nuestro paciente solo aparece muestra coagulada, porque no se puede procesar así. En el tubo, en el sticker, uno coloca el nombre completo del paciente, su registro y su servicio, y al mismo tiempo llena una hojita como esa que les ejemplifiqué ahí, en donde coloca nuevamente el nombre, registro y servicio que tiene con el del tubo, y a un lado, en el espacio que está ahí en blanco, coloca uno que es lo que quiere que le corran es una hematología completa. Ahí le pueden colocar más BS, si necesitamos una velocidad de sedimentación, la fecha, y creo que abajo de la fecha hay otros datos, pero la verdad ya no me recordaba y no encontré la hojita, entonces eso es más o menos como las hojitas que uno llenaba en el hospital cuando necesitaba que le hicieran una hematología al paciente. Algunos rangos en la son estos que aparecen aquí. Recordemos que al final el laboratorio o en el resultado del laboratorio vamos a tener los rangos de referencia o los valores normales y con esos son con los que vamos a ir comparando el resultado del paciente. Esto aplica para pacientes adultos, porque en pacientes de pediatría no nos van a imprimir ningún resultado de pediatría. Y si analizamos los datos con los de adultos, no son confiables y no sirven nada. Algo importante de aquí, el volumen corpuscular medio, su dimensional son femtolitros y la hemoglobina corpuscular media. Valores por arriba y por debajo son los que más adelante vamos a ver la tablita mejor. Glóbulos blancos, ok, voy a pasar de diapositiva y mejor les explico con esta otra. Aquí en esta diapositiva ustedes tienen cómo interpretamos cada alteración en los resultados. Si en los leucocitos están disminuidos, yo voy a decir que el paciente tiene una leucopenia. Y si están aumentados, voy a decir que tiene una leucocitosis. El total de glóbulos blancos es la suma de cada una de los distintos tipos de glóbulos blancos, que son neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Estos 5 tipos de células también me los van a cuantificar y me van a decir cuántas células de estas vieron por campo y qué porcentaje de los glóbulos blancos era de este tipo celular. Cuando evaluamos los porcentajes, los porcentajes nos interesa evaluarlos cuando tenemos una leucocitosis. ¿Por qué? Porque si los glóbulos blancos están elevados, cuál de estas células o de estos tipos celulares son las que se elevaron como para elevar el total de glóbulos blancos. Porque dependiendo de cuál fue la que se elevó más, es el tipo de respuesta que está teniendo el cuerpo. Por ejemplo, no siempre es así, pero la mayor parte del tiempo, frente a un proceso bacteriano, son los neutrófilos los que aumentan más su
su producción para atacar la infección. Entonces, si yo encuentro una leucocitosis a expensas de los neutrófilos, puedo sospechar que hay una infección, obviamente de la mano con todo el cuadro clínico del paciente. Mientras que si son los linfocitos los que se elevan más, muchas veces lo asociar a una, no siempre, pero la mayor parte del tiempo así sucede. Si la hemoglobina está baja, lo que tenemos es una anemia. Si el volumen corpuscular medio es normal, esa anemia es normocítica. Y si está por arriba de lo normal es macrocítica. Y si está por abajo de lo normal es microcítica. Si la hemoglobina corpuscular media es normal, entonces la anemia es normal. Si está por arriba de lo normal es hipercrómica y si está por debajo de lo normal es hipocrómica. Hiper e hipocrómica, dependiendo de cómo esté. Las plaquetas, si están aumentadas, estamos hablando de una trombocitosis y si están disminuidas de una trombocitopenia. Y este último apartado es porque además de cuando tenemos elevados los leucocitos o disminuidos, a veces los podemos tener en rangos normales, pero el diferencial está alterado. Entonces podemos decir que tenemos una neutrofilia cuando los neutrófilos están aumentados y una linfocitosis cuando solo los linfocitos están aumentados. Ahí no lo coloqué, pero también cuando tenemos solo los eosinófilos aumentados, tenemos una eosinofilia. La eosinofilia normalmente nos habla de infecciones parasitarias y de alergias. Entonces podríamos encontrar una eosinofilia en pacientes con este tipo de patologías. Y cuando las líneas celulares están disminuidas, tenemos neutropenias, linfocitopenias, eosinofilopenias, monocitopenias y basofilopenias. Que no son tan frecuentes, pero que sí lo podemos encontrar. Entonces, los leucocitos elevados, cuando digamos que el paciente tiene una leucocitosis, tenemos que indicar a expensas de cuál de los dos, si los linfocitos o los neutrófilos, se está elevando los glóbulos blancos. Entonces, lo describo como el paciente tiene una leucocitosis a expensas de los, por ejemplo. Si el paciente tiene una leucopenia, no es necesario que yo diga a expensas de nada, sino que ahí lo dejo como leucopenia. No necesito describir todas las otras porque ya sé que van a estar bajas porque todo el diferencial está bajo. ¿Dudas con algo de aquí? Sí, doctora, solo con que dijo que se asociaban los linfocitos, ¿a qué? Infecciones virales. Cuando hay leucocitosis a expensas de los linfocitos, infecciones virales. Gracias. Ok. Doctora, solo una duda. Bueno, perdón, solo tal vez podría regresar y un poco de la diferencia entre hipercrómica y hipocrómica, por favor, disculpe. La hipercrómica es cuando la hemoglobina corpuscular media está elevada y hay más hemoglobina dentro del eritrocito y entonces se pinta de un color más fuerte. Y la hipocrómica es cuando tenemos menos hemoglobina dentro del eritrocito y entonces son eritrocitos un poco pálidos en el frote periférico, pero en la hematología solo nos va a aparecer como que el valor de la hemoglobina corpuscular medio es baja. ¿Sí? Gracias, doctora, disculpe. Ok. ¿Alguien más iba a preguntar algo? No sé si vi otro micrófono encendido. Sí, pero yo tenía la misma duda, doctora. Muchas gracias. Ok. Está bien. Bueno, les estaba preguntando si alguna vez habían visto estos esquemitas. No. Esta es una foto de una evolución del Roosevelt. Y estos esquemas son básicamente esquemas en los que resumimos la información de algunos laboratorios. El que aparece en un círculo es la hematología. Abajo es un esquema que resume la información de la química. Y a la par de esa de la química es un esquema que resume la información de los gases. Hoy obviamente nos vamos a enfocar solo en la hematología y la información la resumimos así.
Los glóbulos blancos los colocamos del lado izquierdo. En la patita de arriba el porcentaje de neutrófilos y en la de abajo el porcentaje de linfocitos. En la parte de en medio, arriba ponemos la hemoglobina total y abajo el hematocrito. Y cuando tenemos anemia, colocamos el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media respectivamente arriba y abajo del lado derecho. En medio del lado derecho lo que colocamos son las plaquetas, que es una P y una L minúscula, ahí la abreviatura. La P con L mayúscula es punción lumbar, entonces cuidado con esa abreviación. Los glóbulos blancos, cuando están elevados, ahí sí necesito colocar yo el porcentaje de neutrófilos y de linfocitos. Elevados no es necesario. Se dan cuenta que hay valores que ni siquiera colocamos aquí en este resumen de información, por ejemplo, el total de glóbulos rojos o el porcentaje de las otras células, como los eosinófilos, basófilos y monocitos. Disculpe, ¿qué dijo que era la VCM y la HCM? Volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media. Pero solo cuando hay anemia los colocamos, si no, no es necesario. Igual, si los glóbulos blancos están bajos, tampoco es necesario que yo coloque ahí ese porcentaje de neutrófilos y linfocitos. Cuando yo tenía un paciente con una eosinofilia, resumía los datos igual y solo a un ladito ponía E igual y el porcentaje de eosinófilos para recordarme, porque estos esquemas, el objetivo no es que yo escriba menos, sino que el objetivo es que cuando yo estoy presentando un caso clínico, tengan la información a decir, ayer se le hizo una hematología al paciente y tenía una hematología, y los resultados estaban en límites normales, por ejemplo, si yo veo el esquema y veo que todo está bien. O podría decir, ayer se le hizo una hematología y el paciente tenía una leucocitosis a expensas de los neutrófilos y una anemia normocítica normocrómica y las plaquetas estaban normales. Todo esto yo lo puedo decir solo viendo esos resultados. Al principio podemos ponerle flechitas de que está alto, está bajo o está normal, pero de ahí se le van quedando a uno los resultados. Los valores normales, perdón. Bueno, ¿copiaron esto? ¿Le tomaron fotos, screenshot o algo? Lo vamos a utilizar. Sí, doctora. Sí, pero perdón, ¿qué era GB? Glóbulos blancos. Gracias. Ok. Bueno, entonces, este es el primer ejemplo. Utilizan el esquemita y resuman su información en el esquema que está aquí. Perdón, en el esquema que les di con la información de esta hematología. Al principio tiene que estar uno viendo y viendo y viendo y viendo el esquemita. Muy mecánico. Doctora, ¿solo la L era leucocitos o era linfocitos? Linfocitos. Ah, ok. Leucocitos son glóbulos blancos. Ah, sí, perdone, disculpe, gracias. Ok. Y por ejemplo, aquí que los linfocitos están... no están dentro del parámetro. Pero si en todo caso estuvieran dentro del parámetro, no se colocan.
Sí, no sería necesario que lo coloques. Ok. ¿Alguien ya terminó de hacer su esquema? Que levante su mano. Va, Lulu, danos tu interpretación de esta hematología. A la gran. Mi interpretación, si están altos, si están bajos o cómo. Eso. Está alterado, básicamente. Solo una consulta. Los valores de 4 a 20 y de 6 a 13 son los rangos normales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ok. Gracias. En cuanto a la hemoglobina, podemos decir que está dentro de los rangos normales. El hematocrito, es decir, la masa del glóbulo rojo, está también dentro de los rangos normales. El neutrófilo y los linfocitos que nos van a dar una idea de si hay una infección viral o en sí una infección, pues realmente están altos en los basófilos. En cambio, los linfocitos están dentro del rango normal. El volumen corpuscular medio tenemos 88.30 y está dentro del rango. Y la hemoglobina corpuscular media, 29.90, también está dentro del rango normal. Y en cuanto a las plaquetas, solo, ¿dónde están? No recuerdo. Así, recuento de plaquetas, tenemos que es de 192 y también está dentro del rango. Okay. No sé si estoy bien, pero veo que está bien el paciente. Esta es una hematología control en realidad justamente de una infección gastrointestinal bacteriana. En la hematología, en la primera hematología que se le hizo a este paciente tenía una leucocitosis expensiva. Tuvo tratamiento antibiótico y se le hizo esta hematología. Si nos damos cuenta y siguiendo un poquito el orden de nuestro esquema, los glóbulos blancos están en límites normales, pero hay una neutrofilia. ¿Por qué? Porque los neutrófilos están elevados. Podríamos decir o interpretar también como que hay una monocitofilia también porque los monocitos también están elevados. Ahora, no decimos que hay una linfopenia porque esto solo es resultado de la matemática, básicamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener más de 100% cuando yo sumo estos porcentajes. Entonces, si yo tengo aumentados los neutrófilos y los monocitos, por matemática, los linfocitos tienen que estar disminuidos. Para esto nos sirve ir a ver el conteo de células, que esta hematología de este laboratorio no lo hace. Hay otros laboratorios, y el siguiente ejemplo sí lo va a tener, que sí hacen el conteo de las células, ¿verdad? Entonces yo podría decir, ok, aquí el porcentaje está bajo, voy a ir a ver si las células están bajas o si solo es por pura matemática. Y al revisarlo puedo decir, bueno, no, es nada más el porcentaje el que está alterado, pero el conteo es normal. Eso con los glóbulos blancos. Entonces, que diga linfopenia, no es necesario que diga... ¿sí? Entonces, solo en cuanto a los glóbulos blancos, esto fue después de que se le tratara al paciente, ¿verdad? Sí, esto fue después que se le tratara. Y Okay, se dan gracias. cuenta que ya no hay leucocitosis, ¿verdad? Entonces, solo este tipo de hematología es muy frecuente que después de un tratamiento, después de una infección, los leucocitos estén en rangos normales, pero el diferencial de cada uno de los porcentajes esté un poquito alterado, ¿verdad? Entonces, no es nada significativo, sino que al regresar el conteo de glóbulos blancos a lo normal, es porque ya resolvió. O porque algo está empezando, podría ser también, pero va a depender obviamente de la historia del paciente. Bueno, de ahí nos vamos a la parte del medio del esquema que nos habla de la línea roja y vemos que no hay anemia. Entonces, no necesito decir el paciente no está anémico, sino que únicamente digo la hematología, perdón, la hemoglobina estaba dentro de límites normales y
como no hay anemia, no me tengo que ir a describir ni el BCM ni el HCM, ¿verdad? Sino que únicamente la hematología, la hemoglobina está en límites normales. Y luego me voy a la última parte del esquema y digo, las plaquetas también estaban en límites normales. Eso con este ejemplo. ¿Dudas aquí con algo? Okay. Este sería entonces, así les debería de haber quedado ¿cómo se llama? Su esquema. Podrían haber omitido el el BCM y el HCM, pero por si lo pusieron, se los coloqué aquí. Decía, podemos ponerle ahí flechitas, ¿verdad? Para cuando empezamos, por ejemplo, el primer día de medicina interna, copio ahí mi esquemita y le pongo esto está alto, esto está bajo, porque yo en la visita no puedo estar viendo la hematología, ¿verdad? Eso es importante. Perdón, ¿qué dice Bárbara? Creo que tiene problemas. Ok, sí, no hay problema, gracias. Cuando estamos en la visita no podemos tener la papeleta del paciente. De hecho, la papeleta es que la tenga el jefe y nos va a decir, ¿y cómo estaba la hematología? Viendo el jefe o la jefa el resultado. Y entonces nosotros tenemos que ir diciendo, bueno, tenían una hematología con una neutrofilia nada más. Va, está bueno. ¿Y cómo estaba la del ingreso? Y nos vamos a nuestro esquema del ingreso y decimos, el ingreso tenía una leucocitosis a expensas de los neutrófilos y tenía una anemia normocítica normocrómica. Ok. Y eso es parte de la dinámica de la visita, ¿verdad? De irme a veces machucando y a veces solo preguntando en paz. Bueno, entonces nos sirve poner esas flechitas para al momento de estar presentando poder contestar. Estaba alterada. No es solo de lo copio y ahí está, sino lo tengo que ir entendiendo y pudiendo interpretar. Bueno, este otro ejemplo es un poquito más complejo. Para este, ya son los... Bueno, tómenle foto o traten de resumir la información porque ya vamos llegando al tiempo, no me di cuenta. Y hagan su esquemita, le ponen ahí su interpretación y me lo mandan por este mismo chat de Teams. ¿Vieron? Ahí van poniendo la imagen con el esquema y a la par del esquema la interpretación, así como les dije que íbamos diciendo. ¿Verdad? Tiene una leucocitosis a expensas de los neutrófilos y una anemia normocítica normocrómica. Las plaquetas normales. No, lo que está normal no lo pongan. Lo que está normal solo colóquenlo ahí en su esquemita, pero no es necesario ponerlo en la interpretación. De hecho, cuando uno está en visita y la hematología está en normal, no va a decir la hematología tenía glóbulos blancos en 5000, están normales. Hemoglobina en 15, está normal. Hematocrito en 37, está normal. No, sino que dice la hematología está en límites normales. Y si nos pueden preguntar. ¿Tenía hematocrito? 35. Si van teniendo dudas, me pueden ir preguntando. Igual cuando lleguemos en un minuto, se pueden desconectar. La otra semana tienen parciales, muchos éxitos, que les vaya muy bien. Y la siguiente semana vamos a tener el segundo caso clínico. Yo les voy a subir nuevamente los casos, 4 casos, cada grupo trabaja el que le corresponde por su número. Trabajo escrito, igual que con las mismas instrucciones de la forma y su presentación, igual que la vez pasada. Yo digo quién presenta y el día del laboratorio los escucho. Y eso nada más. Doctora, disculpe, una pregunta. Decime. Ahí para el valor de neutrófilos se tiene que tomar ese donde dice segmentado, ¿verdad? Porque estaba buscando yo, pero como que... Debajo del recuento de plaquetas, el porcentaje de segmentado son los neutrófilos. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Ok. Yo tengo una duda, pero con el parcial de laboratorio, ¿este va a ser después del parcial de bioquímica teórica? No, yo no hago parcial. No. Este se lo mandamos de una vez ahorita, ¿verdad, doctora?
Exactamente. Aquí en el chat lo pueden ir mandando. Ujú. Voy a dejar de presentar porque ya cumplimos tiempo y de grabar. Ya solo mandan su esquemita